Bien, esta herramienta nos va a servir para poder modificar los datos de un alumno o de sus correspondientes padres de familia. Esto debido a que de repente los celulares de los padres de familia han sido extraviados y han obtenido un nuevo número de celular, o que simplemente por error de digitación se ha escrito mal alguno de los datos, por ejemplo el número o los nombres, ¿no? En este caso, para empezar, en primer lugar nos vamos a la ficha inicio, le damos un clic. Luego de ello, pulsamos en modificar datos de alumno. El siguiente paso en la nueva ventana que nos ha aparecido será seleccionar la sección donde se encuentra el alumno del cual queremos modificar sus datos. Por ejemplo, si vamos al alumno de prueba, le damos un clic. Acá en el listado se va a cargar todos los alumnos que existen en este salón que se llama prueba. Le damos un clic y en este caso vemos que solamente hay 3 alumnos. Alumno 1, alumno 2, alumno 3. Veamos el caso del alumno 2, le damos un clic. Vemos que se carga todos los datos correspondientes al alumno 2 del salón o de la sección prueba. En este caso el nombre del alumno se carga acá con todos sus datos. ¿Ok? Luego en la parte media los datos del papá del alumno 2. Y luego finalmente los datos de la mamá del alumno 2. Bien, acá nosotros podemos modificar, si lo deseamos, en primer lugar, los datos del alumno, ¿no? Sus nombres y apellidos, si lo deseamos el celular, la dirección y muy importante, ¿no? El salón en el cual el alumno está. En este caso, por ejemplo, el alumno ahorita se encuentra por defecto en el salón de prueba, pero de repente en un año determinado cambió de salón, se cambió a otro salón, podemos cambiarlo de esta forma. Le damos clic acá y elegimos, por ejemplo, otro salón, ¿no? Por ejemplo, sexto verde primaria. Y pulsamos en actualizar y automáticamente habremos cambiado de salón a este alumno. ¿Ok? Muy bien, regresamos ahí. Otra utilidad que mencionábamos era que de repente el papá o la mamá había cambiado de número de celular por motivos de extravío. En este caso, de repente, este no es el número de celular de papá o este no es el número de celular de la mamá. Nosotros simplemente lo que podríamos hacer, por ejemplo, es borrar este número y escribir el nuevo número, ¿no? Por ejemplo, un 951 32 32 32, por ejemplo, ¿no? Y solamente para que este cambio tenga efecto, le pulsaríamos en actualizar, ¿no? O también, por ejemplo, acá vemos que le falta el apellido materno del padre. Le podríamos completar acá, ¿no? Materno, por ejemplo. Bueno, tratemos de hacerlo con mayúscula para que se vea un poco más estético. Materno. Y solamente pulsar en actualizar. Muy bien, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, solamente lo voy a dejar al alumno 2 en el mismo salón. Y solamente le vamos a completar acá el apellido, en este caso le estoy poniendo materno, del papá del alumno 2. Muy bien, vamos a poner en actualizar. Y vemos en la parte inferior que ya se han actualizado los datos, incluyendo el apellido materno del papá. Podemos visualizar ese cambio en cualquiera de nuestros listados. Automáticamente todos los listados ya han sido modificados. Por ejemplo, entramos acá, minoría de salón sin nombre, buscamos el salón y en este caso vemos que el alumno 2, ya el papá cuenta con un apellido materno que es materno, ¿no? Muy bien, esa sería la forma de cómo modificar los datos de un alumno. Gracias.